Que las bendiciones divinas acompañen su día y toda su semana al iniciar esta nueva exploración. Y de verdad prepárense porque hoy vamos a viajar mentalmente al antiguo Medio Oriente. Así es. Y vamos a entrar a un texto que, visualmente es fascinante. Totalmente. Imaginemos por un momento un texto antiguo, diseñado específicamente para conectar a la humanidad con lo divino. Un documento sagrado que de pronto prohíbe de manera súper estricta cosas tan ricas y naturales como la miel y la levadura. Ajá, pero que al mismo tiempo te exige sin excepción alguna que le pongas un buen puñado de sal a cada ofrenda. Exacto. O sea, normalmente cuando quienes estudiamos estos textos pensamos en el libro de Levítico, nos imaginamos escenas muy pesadas. Ríos de expiación, fuego constante, mucha sangre, una gravedad inmensa. Claro, el dramatismo cósmico del primer capítulo. Nos topamos de frente con lo que parece ser un sencillo manual para hacer pan. Sí, es un contraste que casi saca de balance a cualquiera, la verdad. Venimos de sacrificios de animales gigantescos para lidiar con la culpa y la narrativa frena en seco. Pasa de una epopeya monumental a, digamos, un recetario culinario de cómo usar harina y aceite en sartenes. Y justo ahí está nuestra misión de hoy. Vamos a decodificar este supuesto libro de recetas basándonos en las notas de las Biblias de estudio Holman y NAAA. Porque cada instrucción de esta cocina divina esconde un significado tremendo. O sea, nos enseña cómo se relacionaban diariamente con la provisión y la gratitud. Exacto. Y para empezar, tenemos que entender qué había en la despensa. La palabra hebrea clave aquí es minsha. Minsha. Ajá. Que originalmente ni siquiera era un término súper religioso. Significa un regalo, un tributo. Es lo que le llevabas a un rey para mostrar respeto. Claro, un presente de lealtad. Así es. Y para esta ofrenda en el altar te pedían 4 elementos básicos: harina, aceite, incienso y sal. Pero a ver, espera. Hay que detenernos en la harina, porque no es cualquier harina. El texto pide flor de harina. Exactamente. La mejor. No es el grano molido así nomás, a la rápida, para salir del apuro en el desierto. La flor de harina es lo más interior del grano. Toma horas moliendo y tamizando para quitar impurezas. O sea, el mensaje es dar la excelencia. No dabas las sobras, dabas tu máximo esfuerzo. El aceite simbolizaba la riqueza de la tierra. Y bueno, el incienso era otro nivel. Uf, sí. Hablamos de una resina carísima, importada, blanca y aromática. Pero fíjate que ahí yo tengo que cuestionar un poco la lógica. O sea, entiendo la harina y el aceite. Haces una masita rica y nutritiva. Ajá. Pero incienso, ¿el incienso es perfume? ¿Por qué le pondrías una resina carísima a una masa que se supone que es comida? Sería como, no sé, echarle perfume de diseñador a un plato de sopa. Pues es una duda súper válida, pero le diste al clavo en algo. No era para comérselo con el incienso. Ah, ok. El protocolo era que el sacerdote tomaba solo un puñado representativo de esa harina con aceite, pero tomaba absolutamente todo el incienso. ¿Todo el incienso? ¿Sí? Y solo esa porción pequeña, perfumada, iba al fuego del altar. A eso el texto le llama la porción memorial. O sea, es como si llegas a pagar una deuda inmensa al banco con maletines de efectivo, y el cajero solo agarra un billete, lo quema simbólicamente para recordar el trato, y te dice que el resto se usa para otra cosa. La analogía es perfecta. En hebreo le decían ascará. Al quemar ese puñadito con el incienso caro, subía un aroma súper agradable. Claro, un aroma al cielo. Era para pedirle a Dios que se acordara del adorador con gracia. El incienso conectaba la adoración con la alegría de las cortes reales. Lo cual nos deja con una duda enorme. ¿Qué pasaba con toda la masa sobrante? Porque si solo quemaban un puñadito y la flor de harina es carísima... No se desperdiciaba nada, nada. Esa masa sobrante se convertía en, literalmente, cosa santísima. Ok. Era el sustento diario, el alimento exclusivo para Aarón y sus hijos, los sacerdotes, que no tenían tierras para cultivar. Ah, claro, dependían de esto para sobrevivir. Pero tengo entendido que había reglas estrictas para comerla. Muy estrictas. Solo podían comerla los sacerdotes ceremonialmente puros y en un lugar santo. Y no era solo por respeto a la institución. Era algo más, digamos, peligroso, ¿no? Totalmente.
En el mundo antiguo, la santidad era como una radiación física. Si algo era cosa santísima, estaba cargado de la presencia divina. ¡Wow! O sea, si alguien impuro que hubiera tocado algo, no sé, enfermo, comiese pan. Era un choque violento entre dos materias incompatibles. Podía ser letal. Comerlo bien era mantener el puente abierto entre el pueblo y Dios. Fascinante. Pero a ver, me surge un problema social obvio con todo esto. Dime. Si piden flor de harina, que toma muchísimo tiempo, e incienso carísimo, ¿no es un sistema súper exclusivo? O sea, ¿qué pasa con la familia pobre que apenas llega a fin de mes y no tiene para eso? Pues mira, eso es justo lo que hace tan increíble al capítulo 2 de Levítico. Inmediatamente te da un menú de métodos de preparación que responde a esa desigualdad económica. A ver, explícame eso. El texto te dice, ok, la puedes traer cruda o la puedes cocinar. Y te da opciones, asada al horno, cocida en una asadera o plancha o en una simple sartén. Pero eso suena cómicamente específico. O sea, parece que Dios te está diciendo si usar la freidora de aire o el microondas. Es que en esa época, tu método de cocción gritaba tu clase social. Un horno cerrado era un lujo de ricos, una plancha abierta era más clase media, y una simple sartén con un poquito de aceite era, pues, el utensilio de supervivencia de los más pobres. O sea, un sistema democratizado. Exactamente. No importaba tu tecnología culinaria. Si eras pobre y llevabas tu masita de sartén en lugar de un animal, tu ofrenda valía exactamente lo mismo en el altar. Lo que validaba el acto era reconocer que la prosperidad viene de lo divino, acceso total para todos. Así es, una flexibilidad preciosa. Sí, pero fíjate que esa flexibilidad choca con pared casi de inmediato, porque hay una lista de prohibiciones súper rígidas sobre lo que nunca jamás podía tocar el altar. Las famosas prohibiciones de la levadura y la miel. Exacto. Ni levadura ni miel. Y a ver, un pan sin levadura y sin miel suena a la receta más aburrida y plana de la historia. Pues sí, muy desabrida. ¿Por qué prohibir la levadura, que hace que el pan sea rico y esponjoso? Porque los antiguos no veían la levadura como repostería bonita. La veían como un microbio agresivo. Un agente colonizador. Exacto. Le pones un gramito a la masa y empieza una reacción en cadena irreversible. Altera todo, consume todo. Era el símbolo definitivo de la corrupción esparciéndose. ¡Wow! O sea, un poco de levadura cambia toda la esencia, como el error moral en una comunidad. Totalmente. Y el altar exigía pureza absoluta, sin procesos de descomposición celular. Tiene muchísimo sentido. Pero ¿y la miel? La miel casi no se echa a perder. Es el dulce más codiciado. ¿Por qué rechazarla? Por identidad cultural. Resulta que las naciones paganas alrededor de Israel usaban muchísima miel en sus ritos de fertilidad. Ah, o sea, todos los vecinos andaban endulzando a sus dioses. Así es. Y el pueblo necesitaba poner un muro visible. Prohibir la miel era decir, nosotros no operamos como ellos. No vamos a endulzar artificialmente nuestro trato con lo divino. Hay que aclarar algo súper rápido aquí con base en las fuentes. Sí se podían entregar panes con levadura y miel, pero como primicias para que los sacerdotes se los comieran, ¿verdad? Sí, muy buen punto. Servían de alimento y para dar gracias por la cosecha, pero jamás, por ningún motivo, iban al fuego como porción memorial de aroma agradable. El fuego solo aceptaba lo inalterado. Exacto. Y hablando de lo inalterado, si rechazaban la levadura, porque corrompe, tiene toda la lógica que exigieran su opuesto, el conservante eterno, la sal. La regla inquebrantable. A todas las ofrendas se les debía agregar sal. El texto le llama la sal del pacto de Dios. La sal del pacto. O sea, en un mundo sin refrigeradores, la sal era el escudo definitivo contra la putrefacción. Podríamos ver la sal como la firma en piedra de un contrato. Es un candado en el tiempo. Mientras la levadura descompone, la sal preserva y congela el deterioro. No caduca. No. Y al exigir sal en cada ofrenda, creaban memoria muscular. Al amasar con sal, la persona recordaba que su alianza con lo sagrado era permanente, inmutable. ¡Qué peso emocional tan fuerte! Y bueno, con esa idea de preservación, ¿cómo se aplicaba esto al inicio de las cosechas? Las fuentes hablan de las primicias. Sí, la ofrenda de primichas. Traían espigas verdes, las machacaban y las tostaban al fuego. ¿Pero por qué verdes? Suena que estaban inmaduras o ácidas. No, verdes en el sentido de que eran los primeros frutos frescos. Los primeros haces en madurar. Lo mejor de lo mejor del campo. O sea, entregar lo primerito que da tu tierra.
Exacto, darle a Dios lo primero de tu sustento. Lo cual demanda una confianza brutal. Antes de saber si una tormenta o una plaga te va a destruir el resto de la cosecha, tú ya estás regalando tu primera comida garantizada. Es reconocer quién te da la provisión realmente. Y aquí es donde tenemos que dar un paso atrás y ver el cuadro general de los sacrificios en Levítico según la tabla de la NAA. Porque la ofrenda de cereales que no tiene ni una gota de sangre contrasta fuertísimo con el resto, ¿no? Exacto. En el holocausto o en los sacrificios por el pecado, tenías que poner las manos sobre un animal, transferir la culpa y rociar sangre en el altar. Era muy intenso. Claro, lidiaba con la culpa y el error. Así es. La sangre lograba la expiación. Pero la ofrenda de cereales no se trataba de eso. Casi siempre acompañaba al sacrificio pacífico o al holocausto. O sea, es como el acompañamiento pacífico en un sistema lleno de sangre. Sí, era pura dedicación diaria, pura alabanza. Mientras el animal limpiaba el error, esta ofrenda de harina, aceite e incienso expresaba dependencia divina y, bueno, de paso, mantenía vivos a los sacerdotes. Único sistema perfecto. Y pensar que todo esto estaba escondido en lo que parecía una receta aburrida de sartenes y harina. Y fíjate cómo todo cuadra. El rechazo a la corrupción de la levadura, la identidad frente a la miel pagana, la sal inmutable y la inclusión total. Todo encaja. Y bueno, este análisis profundo nos deja con una reflexión final muy provocativa para quienes nos escuchan hoy. A ver, cuéntame. Pensando en esa porción memorial, ese puñadito de harina perfumada que ardía en el altar para que Dios y el humano se recordaran mutuamente. Ajá. En nuestro mundo moderno, lleno de estrés, notificaciones del celular y ruido constante, ¿cuáles son nuestros propios memoriales? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Sí? O sea, si hoy tuviéramos que apartar una pequeña porción representativa de nuestro tiempo, talento o recursos, que actúe como una sal del pacto, algo que nos preserve y nos recuerde de dónde viene todo lo que tenemos, ¿cómo se vería ese puñado de harina y aceite en el siglo XXI? Es algo para quedarse pensando toda la semana. Totalmente. Que Dios bendiga a todos los oyentes.